Muy bienvenidos a otro tema más de fe y ciencia. Continuamos analizando el sexto día de la creación. Recuerden que Dios dijo que en ese día fue creado el ser humano. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Por eso nuestro tema de hoy se titula Polvo eres. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Uno de los puntos con los que quisiéramos introducirnos en este tema es el equilibrio bioquímico del cuerpo humano. Saben que cada parte de nuestro cuerpo humano tiene elementos químicos y todos ellos están bien calibrados. ¿Quién los calibró? ¿Habrá sido la evolución? ¿Habrá sido el azar? ¿O habrá sido la mano de un Dios todopoderoso? Estamos hablando del funcionamiento de los riñones, del hígado, del páncreas, de los niveles de azúcar en sangre y de colesterol, los niveles de electrolitos y los niveles de proteínas, por mencionar algunos ejemplos. Y es que cuando uno va a un doctor por algún malestar, este muchas veces lo manda a uno a un laboratorio para que le hagan exámenes. Ellos en el laboratorio lo que buscan es algún desequilibrio por medio del cual puedan diagnosticar alguna enfermedad. Entonces, ¿cómo es que estos niveles que tiene el cuerpo humano surgieron? ¿Habrán aparecido así nomás por evolución accidental o son producto de la mano de un creador? Bueno, mencionemos tres elementos sobre teorías científicas ateas. Uno de ellos tiene que ver con la precisión de los elementos y la evolución. Las explicaciones que ha dado la ciencia en cuanto al equilibrio químico de la naturaleza no son satisfactorias. Los evolucionistas no logran explicar satisfactoriamente cómo las concentraciones, los balances y la cantidad química de los elementos naturales es como es. ¿Y por qué se mantienen así? Por ejemplo, ¿cómo es que la temperatura corporal se mantiene? ¿Cómo es que se logró la composición química del H2O y muchísimas otras composiciones químicas? ¿Cómo es que el mismo planeta logra de alguna manera equilibrar las concentraciones de CO2 y de otros elementos? Porque si estos aumentan desmedidamente, la vida en este planeta podría peligrar. Por ejemplo, ¿cómo es que incluso nuestro cuerpo experimenta un estado óptimo cuando hay equilibrio químico en todas las sustancias que nos componen? Y también nuestro cuerpo experimenta enfermedad cuando estos químicos no están calibrados, cuando sube el azúcar, cuando sube el colesterol, cuando sube la temperatura. O sea, todos estos elementos, ¿quién los calibró? Imagínate un desequilibrio en los glóbulos blancos, en las plaquetas. Todo esto podría poner en peligro la salud corporal. O sea, en la precisión química de los elementos que nos componen, vemos la mano de Dios. Otro punto interesante sobre teorías no cristianas tiene que ver con el espiritismo y las ciencias paranormales, las cuales son todos los campos de conocimiento humano que tratan de analizar aspectos de la naturaleza inaccesibles al método científico. Estas también son llamadas pseudociencias, paraciencias y se enumeran en diferentes disciplinas, las cuales se han agrupado en unas 12 ramas. Claro, hoy solo mencionaré brevemente algunas de estas ramas, ¿verdad? Como es el Feng Shui, la medicina alternativa, la numerología, la parapsicología, la piramidología, que tiene que ver con el estudio de las pirámides, y la ufología, que tiene que ver con el estudio de los ovnis. Todas ellas influyen de alguna manera con lo que creemos y también influyen en sus creencias sobre el estado de los muertos. Y hablando del estado de los muertos, la pregunta es, ¿a dónde van los muertos? ¿Qué hay después de la muerte? Para contestar a estas preguntas, todo dependerá del bagaje de filosofía y conocimiento que tengamos. Por ejemplo, algunos ateos están bastante conscientes de que la muerte es algo completamente natural, pues la ven como una función fisiológica más.
La ven como algo inevitable e irremediable, pero están convencidos de que luego de morir no existe nada, ni una especie de vida posterior o un más allá. Para ellos, después de morir no hay nada de nada. Así de sencillo, la muerte es el punto final de la existencia. No creen que tendrán vida o algo mejor que les espera después de la muerte. Es duro creerlo, pero es así. Así lo creen los ateos. El problema con esta óptica es que la visión atea de la muerte afecta directamente a la visión que tienen de la vida. Para ellos, la vida se vuelve entonces fatalista, vacía y carente de sentido y propósito. ¿Por qué vivir si vamos a morir y dejar de existir, no? Esa es la triste visión atea. En el caso de los espiritistas, hay varias creencias. Todos creen que hay vida inmediata después de la muerte, o sea, al instante de morir empieza una nueva vida. Pues se basan en la premisa satánica o en la primera mentira que el diablo trajo a este mundo registrada en Génesis 3:4, cuando el diablo le dijo a Eva, no moriréis. Esa es la premisa del espiritismo. Algunos creen que después de morir los seres humanos pueden alcanzar, según hayan vivido, algún grado superior de iluminación y llegar a ser como semidioses. Otros creen en la reencarnación y según haya vivido la persona, ésta puede reencarnar en una planta, en un animal o en otra persona. Otros ven a la muerte como un nuevo nacimiento a una vida mejor, más iluminada y llena de todo conocimiento. Para ellos el alma es inmortal, o sea, no puede morir. Además creen que el alma es algo que tenemos y no algo que somos. Para otros, el cuerpo al morir sufre una mutación inmediata a un cuerpo superior. Ellos creen que los vivos pueden interactuar con los muertos y seguir aprendiendo de ellos. Para muchos de ellos la muerte no existe. Muchos creen que después de la muerte la persona va al mundo de los espíritus, que son dimensiones de universos y mundos paralelos. En pocas palabras, los espiritistas tienen una visión confusa acerca del estado de los muertos. En cuanto al cristianismo, la triste realidad es que se ha contaminado e impregnado de estas falsas enseñanzas sobre la muerte. Algunos cristianos creen en tres estados básicos o destinos del alma al morir: infierno, purgatorio y cielo. Y también creen que se puede interactuar de alguna manera con los que han muerto, pues algunos de ellos cumplen la función de intercesores o mediadores. Sin embargo, esto no se puede probar con la Biblia. Otros creen en dos destinos básicos, cielo e infierno, los cuales se experimentan inmediatamente al morir. También creen que se puede comunicar con los seres queridos que han muerto, los cuales se pueden volver en una especie de espíritu guía. O sea, esto es una visión pagana de la muerte que ha afectado el cristianismo. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de eso. Nuestro tema es polvo eres y al polvo volverás. Vean lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 4 al 10. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó en el huerto de Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Esta porción de la Biblia es muy interesante porque habla de la creación del hombre del polvo de la tierra, pero también habla de los ciclos biogeoquímicos que le dan vida, porque antes de la muerte vino la vida. Ustedes notarán que el texto habla del vapor de agua que regaba la tierra. O sea, Dios estableció ciclos en este mundo que pudiesen sostener la vida. Pero comentemos algunas breves frases de esta porción de la Biblia que hemos leído. Aquí no se presenta otro relato contradiciendo al anterior, sino que se amplía el primer relato y se dan otros detalles que no se dieron en el primer relato. Ahora, el verso 5 habla de toda planta. Esto detalla brevemente la aparición de la superficie de la tierra y de la vegetación, poco antes de que el ser humano fuese formado al 6.º día de la creación. O sea, aquí estaba el paraíso perfecto, pero le faltaba alguien que lo labrara y lo cuidara. Cuando la Biblia habla de un vapor, vean, la Biblia dice un vapor que regaba toda la faz de la tierra. La palabra hebrea traducida como vapor se puede entender como una neblina, y esto encuadra bien con su significado porque podemos pensar en una neblina como un sinónimo de rocío atmosférico, el cual cubría toda la tierra y por medio de este se humedecía todo el planeta y le llevaba a las plantas el vital líquido. Recordemos que en ese tiempo todavía no llovía. Otra frase a comentar es cuando dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio de este mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son carbono, hidrógeno, nitrógeno, también el oxígeno. Ahora, existen muchos otros elementos, pero en menor cantidad. ¿Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra? Esto significa que sí es cierto que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y también que volverá a la tierra después que haya fallecido. ¿Por qué? Porque los descomponedores lo que hacen es devolver los elementos que nos componen a la tierra para que los ciclos biogeoquímicos se repitan. Ahora, dice el texto que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. La palabra aliento del hebreo neshama proviene de la fuente de vida. Ese aliento proveniente de la fuente de vida es el principio vitalizador que entró en el inerte cuerpo de Adán. El instrumento por el cual la chispa de vida fue transferido a su cuerpo es ese aliento de vida. El mismo pensamiento aparece en Job 33:4 cuando dice: el soplo del Omnipotente me dio vida, el Neshama del Omnipotente me dio vida. Cuando Adán recibe el soplo de vida, llega a ser un ser viviente, dice en esta versión. Cuando Adán recibió el soplo de vida, Adán llegó a ser un alma viviente. Hay una diferencia entre Neshama, Nefesh y Ruach. Como ya dijimos, Neshama es el soplo o chispa de vida. El Nefesh es el resultado de recibir el soplo de vida o Neshama. Y el Ruach es el espíritu que da ese soplo. En estos textos no se usa la palabra Ruach. Por eso el alma no es un Ruach y por tal razón puede morir, porque la eternidad de Adán era condicional a su obediencia. Ahora veamos el siguiente texto. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado,
pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le informó a Adán que la tumba era su destino cierto por haber pecado. Con el cambio ocurrido en la naturaleza de Adán y Eva, comenzó el cumplimiento de esta terrible predicción. El día que de él comieras, ciertamente morirás. Dios, obrando con misericordia, concedió al hombre un tiempo de gracia. De lo contrario, la muerte habría ocurrido inmediatamente. Por otro lado, sabemos que cuando un ser humano muere, los descomponedores hacen su tarea de tomar los elementos que nos forman y los devuelven a la tierra. Este es el ciclo de la muerte, y lo que la ciencia moderna no podrá nunca hacer es tomar esos elementos y crear vida. Hablemos un poquito acerca de los ciclos biogeoquímicos que componen a este mundo. Resulta ser que hay por lo menos 9 ciclos biogeoquímicos que sostienen la compleja vida en este mundo. Desglosemos la palabra ciclo biogeoquímico. Ciclo es una serie de estados por los que pasa un fenómeno y que vuelve a repetirse en el mismo orden, cíclicamente, ¿no? Ese es un ciclo. Bio significa que esos ciclos están relacionados a la vida, específicamente a conservar la vida. Geo significa que estos ciclos ocurren en el planeta Tierra o también que provienen de la Tierra, porque van de la Tierra al agua y al aire, ¿no? Estos ciclos biogeoquímicos. Cuando hablamos de químicos, estamos hablando de que estos ciclos están compuestos por cambios en la materia, cambios químicos que experimentan estos elementos que componen la tabla periódica. Como les dije, hay por lo menos 9 ciclos biogeoquímicos que sostienen la vida en esta tierra. Comentemos brevemente alguno de esos ciclos biogeoquímicos. En primer lugar, tenemos el ciclo del agua. Este ciclo habla de la circulación del agua en el planeta Tierra. Debemos recordar que el agua tiene 3 estados, ¿verdad? Gaseoso, líquido y sólido. Y según esos estados, así es su ciclo que experimenta evaporación, condensación y precipitación, y así cíclicamente, ¿verdad? Esto ha mantenido el agua en nuestro planeta Tierra desde el día que fue creado, lo que significa que Adán tomó del agua que nosotros estamos tomando. Porque ¿de dónde más viene el agua? El agua no viene de otro lado, sino que está cíclicamente renovándose, purificándose y volviendo a estar disponible para su consumo. El otro ciclo es el ciclo del azufre. El reciclaje del azufre es muy interesante, este es un elemento importante para la vida. Este ciclo tiene que ver con tierra, plantas, herbívoros, carnívoros y descomponedores, ¿verdad? Es un ciclo que vemos acá, donde el azufre pasa de las plantas a los animales y de los animales a la tierra o al agua, ¿verdad? Cíclicamente. El tercer ciclo a mencionar es el ciclo del carbono, uno de los más importantes ciclos biogeoquímicos porque todo ser vivo necesita carbono o tiene carbono. También el carbono lo podemos encontrar sólido, líquido y también gaseoso, o sea, el carbono también está en el aire, en la atmósfera. Es más, todo está impregnado de carbono en este planeta. Por esa razón, este ciclo del carbono es muy complejo y comprende varias rutas, ¿verdad? Tierra, plantas, herbívoros, carnívoros, descomponedores. Cuando un animal muere, los descomponedores devuelven el azufre, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, el calcio, el sodio a la tierra, ¿verdad? Lo devuelven a la tierra y de la tierra lo extraen las plantas y también puede llegar a las aguas.
El otro ciclo biogeoquímico es el ciclo del fósforo. Este diagrama, como vemos acá, describe el complejo ciclo del fósforo. Déjenme decirles que el fósforo es encontrado en rocas que necesitan meteorización para cargarse de fósforo o soltar el fósforo. Este ciclo tiene que ver con el suelo, las plantas, animales, heces y descomponedores. Y es muy importante para la vida. Si ustedes notarán, los descomponedores son bacterias importantísimas para devolver estos elementos al suelo. El otro ciclo biogeoquímico es el ciclo del nitrógeno. Este es muy importante ya que de este ciclo depende el equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. En este ciclo del nitrógeno intervienen plantas, seres vivos, la muerte, o sea, cuando un animal muere, cuando una planta muere, el nitrógeno es devuelto a la tierra. Y a través de la lluvia y la evaporación, el nitrógeno podría regresar a la atmósfera. El otro ciclo biogeoquímico vital para la vida es el del oxígeno. Este ciclo es muy interesante, ¿verdad? Los seres vivos producen CO2. Todo animal y también el ser humano produce CO2. Algunas plantas también lo producen, pero también tenemos el CO2 industrial, ¿verdad? El detalle es que animales y fábricas producen CO2, el cual va a la atmósfera, pero las plantas toman el CO2 y devuelven oxígeno. O sea, lo que hacen las plantas es quedarse con el carbono y devolver el oxígeno. El siguiente ciclo biogeoquímico es el del calcio. Aquí podemos ver ilustrado, ¿no? Ese ciclo biogeoquímico del calcio, cómo el calcio va de las rocas al agua, a las plantas, a los animales, para también cuando un ser humano consume ciertas plantas o ciertos animales, pues se llena también de calcio. Y este se va renovando también por medio de los descomponedores. También tenemos el ciclo del potasio, que es un mineral muy abundante y ayuda en el metabolismo de los seres vivos, ¿verdad? Aquí intervienen el suelo, las plantas y también el ser humano, quien a veces abona o carga de potasio el suelo. Entonces, cuando una planta muere, devuelve ese potasio al suelo. Eso significa que aquí también intervienen los famosos descomponedores, todas esas bacterias que son importantísimas para devolver estos elementos al suelo o al agua. Y finalmente tenemos el ciclo del sodio, como podemos ver en esta imagen. El sodio se encuentra en los océanos, llega a los océanos por medio de aguas subterráneas, ¿verdad? Y los animales, peces, por ejemplo, que comen algas o plantas del suelo marino, se llenan de sodio. Las aves comen a los peces o el ser humano come a los peces o el ser humano come sal que va llena de sodio, cloruro de sodio, y entonces cargan su cuerpo de sodio. Cuando los animales y el ser humano defecan, entonces pueden devolver ese sodio al suelo. La lluvia hace lo propio filtrando el sodio en el suelo, el cual llega a las aguas subterráneas y así se repite el ciclo. Ahora veamos algunos beneficios de estos elementos químicos de los cuales están compuestos estos ciclos. En el caso del carbono, este ayuda en la digestión de los alimentos. Los hidratos de carbono proporcionan alimentos, también dan energía al cuerpo y como mencioné, todos los seres vivos tenemos carbono. En el caso del calcio, este endurece los huesos y dientes, ayuda en la coagulación sanguínea, también ayuda a una buena contracción muscular. No digamos el oxígeno, del cual no podríamos vivir más que algunos segundos y quizás un par de minutos. El O2 ayuda a la buena circulación de la sangre, da y mantiene la vida en todos los niveles.
moléculas, células y seres vivos complejos. En el caso del potasio, este es un diurético que elimina el exceso de sal y líquidos. Da buena salud al corazón y riñones, regula la presión arterial y el ritmo cardíaco. El sodio ayuda en la transmisión de impulsos nerviosos y previene de calambres musculares, al igual que el potasio. El sodio permite la absorción de nutrientes en el cuerpo. En el caso del agua, esta hidrata nuestras células, piel, órganos y conserva la vida. Da más energía, previene enfermedades y alarga la vida. El agua contribuye al buen funcionamiento de todo el cuerpo. El azufre ayuda a mejorar la salud de la piel, por eso ustedes a veces han visto jabones de azufre, por ejemplo, o mascarillas de azufre. También ayuda a los vellos capilares y las uñas. Ayuda al hígado a cumplir su vital función. Ayuda a metabolizar los lípidos y carbohidratos. El fósforo ayuda en la formación de huesos y dientes, ayuda al cuerpo a procesar los carbohidratos, ayuda al buen funcionamiento de nuestras neuronas. Y en el caso del nitrógeno, este ayuda en la digestión de los alimentos, en el crecimiento del cuerpo, a producir proteínas para los músculos, la piel, la sangre, el cabello y el ADN. Y mencionamos esto porque cuando una persona muere, cuando un animal muere, este puede llegar a fosilizarse. Y algunos, tratando de encontrar el carbono 14 en ese animal, intentan hacer alguna fecha. El carbono presenta 3 estados, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Líquido, el cual se encuentra en las partes subterráneas, ¿verdad? Esto debido al enterramiento de plantas y animales. Lo encontramos también sólido en lo que es plantas y carne de animales. Cuando una planta se quema, por ejemplo, cuando un animal muere, cuando una planta también se pudre, esto libera el carbono a la atmósfera. Entonces, cuando el carbono es liberado a la atmósfera, este se junta con el oxígeno, con el O2. Entonces se forma el famoso CO2, que es un gas de efecto invernadero. O sea, es un gas que podría calentar el planeta si éste creciera desmedidamente. Entonces vemos que cuando un animal muere, cuando una planta se quema, se produce mucho carbono, el cual se combina con el oxígeno, formando CO2. Lo bueno, miren, lo maravilloso es cómo Dios ha creado este mundo. Resulta ser que las plantas, por medio de la fotosíntesis realizada a través de la radiación solar, toman el CO2, se quedan con el carbono y liberan el oxígeno. O sea, mientras más plantas hayan, mejor oxígeno respiraremos. Entonces las plantas están cargadas de carbono y cuando un animal las come, el carbono también pasa a sus cuerpos. Lo que significa que todos los seres vivos tenemos carbono. Entonces, cuando un ser humano muere, cuando un animal muere y se fosiliza, lo que buscan los científicos es esa cantidad de carbono que tenía el cuerpo, porque resulta ser que el carbono 14 es radioactivo. Eso significa que con el paso del tiempo se va degradando y perdiendo su condición de carbono 14. Un ser vivo mantendrá un nivel constante de carbono 14 por medio de su alimentación hasta la muerte. Cuando muere, ese carbono 14 empieza a degradarse poco a poco. Entonces, lo que se busca a través de la datación de carbono 14 es tratar de analizar cuánto carbono tenía ese ser vivo y en cuánto tiempo lo fue perdiendo. El detalle es que el carbono 14 es exacto hasta unos 3000 años cuando se datan fósiles antiguos. ¿Por qué razón? Porque el carbono tiene una media máxima de unos 57.300 años, lo que significa que si un animal, un hueso,
fosilizado tiene carbono, no puede tener millones de años, porque el carbono no dura millones de años, sino se ha calculado que dura un máximo de 57.300 años, lo que significa que no se puede confiar en la datación de carbono 14 para decir que un fósil tiene millones de años. Esto significa que el carbono 14 se vuelve un aliado para los creacionistas. En un fósil se mide la cantidad de carbono que tiene y así se establece hace cuánto tiempo dejó de vivir ese ser. Pero antes de datar un fósil hay que tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, resulta ser que existe un equilibrio de carbono que ha sido alterado. Según el doctor Robert Willock, él hizo un estudio con 15,000 fósiles donde demostró también que hubo un desequilibrio de carbono, esto producido muy probablemente por el diluvio universal. Eso significa que la Tierra no se ha recuperado de ese desequilibrio de carbono producido por el diluvio. En el diluvio hubo una liberación grande de carbono que impregnó todo este mundo. Por tal razón, un fósil va a tener más carbono del que en realidad tuvo ese animal cuando estuvo vivo. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es los rayos cósmicos que tenían mucho menos penetración que ahora en día, ya que se sabe que los rayos cósmicos van disminuyendo un 5% cada 100 años, lo que significa que hay más carbono 14 hoy en día. En tercer lugar, hay que tomar en cuenta la actividad volcánica que desde el diluvio hasta hoy ha ido en aumento, arrojando mucho CO2 a la atmósfera, lo que significa que hay más carbono 14 del que debiera haber y que los seres vivos, las rocas también y los fósiles podrían absorber más carbono 14 y dar fechas inexactas. En cuarto lugar, tenemos las pruebas nucleares que se han realizado desde 1950, las cuales han contribuido al aumento del carbono 14 atmosférico. Y en quinto lugar, tenemos la revolución industrial, fábricas, vehículos, la palma africana, el ganado producen excesos de CO2 y excesos de carbono 14 que impregnan este mundo, lo cual podría alterar la cantidad de carbono 14 en un fósil y dar fechas inexactas. Ahora, quiero que hablemos un poquito de los ciclos de cultivos y la Biblia, algo muy interesante, ¿saben? Resulta ser que la Biblia da algunos consejos en cuanto a los cultivos. Uno de ellos es que se debiera cultivar algo diferente cada año en un mismo terreno. O sea, debiera haber una rotación de cultivos. ¿Por qué razón? Porque hay plantas que absorben ciertos minerales. Entonces, si yo cultivo, por decir algo, maíz en un año, el maíz absorberá ciertas propiedades y si en el otro año yo cultivo frijol, el frijol absorberá otros minerales, mientras que le permito a la tierra recuperar los minerales absorbidos por el maíz. Cuando yo cultivo lo mismo cada año en mi terreno, me doy cuenta que ya no me va a producir igual, no me va a producir la misma cantidad ni la misma calidad y entonces yo tengo que recurrir a los abonos químicos porque estoy desgastando o desbalanceando el terreno. El peligro de esto es la esterilidad de terreno que ha ocurrido en algunos casos. En segundo lugar, la Biblia habla de dejar descansar la tierra por lo menos un año. Esto para que a través de los ciclos biogeoquímicos recupere los minerales que ha perdido. Es más, este tema de los ciclos biogeoquímicos me ayudó a entender mejor estos textos bíblicos como Éxodo 23, 10 y 11 que dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás
con tu viña y con tu olivar, dejar descansar la tierra. Deuteronomios 22:9 dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña, ¿verdad? Eso de sembrar varias semillas en un mismo campo, digamos que tú siembras maíz, frijol y haba en un mismo campo, las tres crecen juntas, está bien, ¿verdad? El problema es que está sobrecargando el terreno porque cada una de esas plantas está absorbiendo todos los nutrientes del terreno y podría crearse un desbalance grande, lo que significaría que tendrías que recurrir a abonos artificiales para que el suelo no se vuelva estéril. Pero volviendo a nuestro tema inicial, ¿a dónde van los muertos? Recordemos que iniciamos con el tema de que somos polvo y volvemos al polvo. Al morir somos integrados al polvo de la tierra. Veamos lo que nos dice la Biblia. ¿A dónde van los muertos? Eso preguntaba Job en Job 14:10. Eclesiastés capítulo 9, verso 4 al 10 nos da la respuesta. Y nos dice en el verso 5, por ejemplo, que los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y en el verso 10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, Eclesiastés 9 del 4 al 10 nos dice que hay esperanza para los que están vivos, porque una vez muerto, nuestro destino eterno queda sellado. También nos dice que los muertos no saben nada. No se puede tener contacto con ellos, no se puede comunicar con ellos, porque comunicarse con los muertos es ponerse en contacto con los demonios. Y el verso 10 nos dice tres cosas. Número 1, todo lo que hagas, hazlo con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando morimos, cuando somos devueltos a la tierra, cuando somos sepultados en el sepulcro, ahí no hay nada. Y este mismo texto nos da la respuesta. ¿A dónde van los muertos? Al sepulcro, a esperar la primera o la segunda resurrección. O sea, cuando una persona muere, no se va al cielo, ni se va al infierno, mucho menos al purgatorio, porque no está en la Biblia esa creencia. Cuando una persona muere, se va al sepulcro, a el sueño de la muerte. Entonces, Job pregunta, ¿un muerto volverá a vivir? Sí, pero para vida o para condenación, eso va a depender de si moriste en Cristo o no. Por ejemplo, la Biblia habla de dos resurrecciones generales. La primera resurrección es la de los justos. Eso significa que los muertos en Cristo volverán a la vida, hermanos, pero a la vida eterna, pues serán glorificados al ser resucitados y serán llevados al cielo a morar con Cristo 1000 años. Después de los 1000 años regresarán y recibirán la tierra como heredad. Entonces, al cumplirse los 1000 años también ocurrirá la segunda resurrección, la de los perdidos, la de los pecadores no arrepentidos. ¿Y por qué se van a levantar? Se van a levantar para recibir la sentencia de su juicio. O sea, Dios dictará sentencia contra ellos y derramará un castigo de fuego justo. O sea, ellos no van a arder por la eternidad. No hay texto bíblico que hable de eso, sino que van a arder hasta consumirse, dice la palabra del Señor. Van a purgar sus propios pecados porque no aceptaron el sacrificio de Cristo, tristemente, ¿verdad? Conclusiones. Creemos que Dios diseñó a este mundo lleno de tanta complejidad y ciencia que no es posible que todo esto haya venido del azar. Esto se puede ver claramente en los complicadísimos y maravillosos ciclos biogeoquímicos, y gracias a que todavía estos ciclos mantienen sus niveles químicos, es que aún hay vida en este mundo. Otra conclusión es que Dios tiene poder sobre los elementos. Esto lo hemos visto cuando restablece el equilibrio bioquímico en algunos pacientes después de alguna oración.
Esto es según su voluntad. Y esto también es maravilloso, ¿verdad? Uno puede verlo después de haber orado por un enfermo. Hay enfermos que reciben sanidad inmediata. ¿Por qué? Porque Dios restablece su equilibrio bioquímico. Tercera conclusión. Cristo es la esperanza ante la muerte. Porque si eres creyente, Jesús ha prometido resucitarte para que puedas heredar la vida eterna. Él te va a recrear, quizás con otros elementos, porque dijo Jesús, seréis como los ángeles. Ahora, si triste y reiteradamente decides rechazar la invitación que Dios te hace, pues lo que te espera es ser resucitado en la segunda resurrección para condenación, para recibir el justo castigo de tus pecados y de tus decisiones. Por eso, quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a confiar en el relato bíblico, no solo por las evidencias científicas, sino ejerciendo fe en que la Biblia es la palabra de Dios y la naturaleza que nos rodea es obra de su poder creativo y creador. El llamado es a que confiemos en que Cristo es la esperanza y la solución al problema de una vida sin sentido y una muerte sin propósito o destino. El llamado es a creer que Jesús es la verdadera vida. Entra ahora al ciclo de vida espiritual, ¿verdad? Donde Cristo te va a restablecer para que puedas ir al cielo con Él. Vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por este estudio donde comprendimos cómo sostienes la vida en este mundo. Tú has creado complejísimos ciclos que mantienen la vida. Es más, los científicos han calculado que hay unos 200 elementos o circunstancias que producen la vida, Señor. 200 elementos que se combinaron para producir la vida, Señor. Esto no pudo haber surgido de la casualidad. Esto es obra de un Dios todopoderoso que nos ama. Por eso abrimos nuestro corazón a ti para entregártelo en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en el siguiente programa y que Dios te bendiga.